Ya estamos de vuelta aquí en el cierre de Wall Street. Por cierto, que acaba de decir Alemania, bueno, no toda Alemania, acaba de decir en concreto Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores, que van a enviar 15 millones de euros a Libia, bueno, a Líbano, perdónenme, para fortalecer a las Fuerzas Armadas libanesas mientras aumentan las tensiones en la frontera. Lo que quiere en concreto la señora Baerbock, que ha hecho este anuncio en Beirut, por cierto, es que se ayude a la seguridad fronteriza, porque dicen que el ejército libanés tiene que ejercer un control efectivo sobre la zona para controlar a las milicias y a las organizaciones terroristas. ¿Qué se le ha ocurrido a Annalena Baerbock en Beirut? Que con 15 millones de Alemania, oye, pues con eso, que el ejército libanés pare a Hezbollah. Y ya está. Y lo que hacían falta era 15 millones de euros de Alemania, para que Hezbollah e Israel dejaran de dispararse en esa frontera, en la llamada línea azul. Lo que hacían falta eran 15 millones de euros de Alemania. Esto es lo que hacía falta. No sé cómo no se le había ocurrido a nadie. En fin, ya saben que en general por allí ha ido pasando uno tras otro distintos diplomáticos occidentales a lo largo de todos estos últimos días. Y me perdonen la mofa de Alemania y los 15 millones. Alemania es que aparte últimamente gasta el dinero en casi todo, pero ¿de verdad creen que 15 millones de euros van a servir para que el gobierno de Líbano le ponga fin a los distintos ataques que hacen desde Hezbollah en ese lado de la frontera a Israel? ¿Esto lo cree alguien? Es más, cuando Israel haga otra vez otra incursión en la frontera, que también las hace, y mate a N miembros de Hezbollah, Hezbollah va a decir, paro porque Líbano ha puesto aquí seguridad por 15 millones de euros. Digo. En fin, con esto sobre la mesa me vais a permitir. Vamos a mirar al mercado con Gonzalo Cañete desde ATFX Connect, al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Al otro lado de la pantalla, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, pregunta uno y te traslado la pregunta. Dice, José, ¿por qué todo sube? Salgan datos buenos o malos. ¿Qué filfa es esta? Pues tengo la misma duda. ¿Qué filfa es esta, Gonzalo? Continúa la euforia. Estamos viendo... Bueno, yo soy uno... Es una... Digamos que la pregunta no es la óptima que se me podría hacer a mí, porque soy uno de los escépticos que se ha comido toda la subida, porque llevo las 6 semanas de cierre de año, dije que no me tragaba esa subida porque no había datos fundamentales para respaldarla, excepto que el mercado está trucado, que la Reserva Federal anunciaba amnistía financiera para todos los mercados mundiales, porque fue el resultado que tuvo. Y repito, remitiéndonos a datos concretos, todo el movimiento alcista del mercado empezó con un informe de empleo malo en Estados Unidos, que fue el informe de empleo del cierre de octubre. Y sin embargo, cuando el cierre de noviembre dio un informe de empleo mejor de lo esperado, es decir, si el dato malo, los datos malos del mercado laboral estadounidense producían toda esa subida, todo el sprint que vimos, que era un mercado súper bajista y de repente se convirtió de la noche a la mañana en un mercado alcista porque daba los primeros pretextos, excusas a la Reserva Federal para volverse blanda. Y a partir de ahí, cuando en noviembre vimos unos informes buenos en los que la tasa de paro en Estados Unidos se contraía, caía la tasa de paro, mejoraban los números, aún así el mercado siguió subiendo porque la Reserva Federal siguió en sus 13 diciendo que iba a haber, que ponían sobre la mesa la posibilidad de recorte de tipos. Eso ya lo escuchamos y a partir de ahí lo que hemos visto ha sido toda la euforia, toda la ilusión. No hay que olvidar, ahora estamos viendo un mercado alcista, pero estamos viendo un mercado alcista que todavía tiene que superar los máximos que ha hecho con toda la euforia del cierre de año que ha tenido. Entonces esperemos a ver si es un mercado alcista o si va a empezar a lateralizar o si, como tú decías ahora al arranque del cierre de Wall Street, cualquier evento geopolítico podría tornarlo todo en negativo, como ya ocurrió cuando empezó el conflicto de Israel. Nos echamos las manos a la cabeza y llovía sobre mojado porque, repito una vez más, los datos macro de Europa no acompañan. Hemos tenido las cifras de ayer mismo de producción industrial de Alemania vuelven a caerse, o sea, vuelven a salir peor de lo esperado. Estábamos hablando de que presentaba, fíjate, un menos 0,7% en la producción industrial cuando se esperaba un 0,2%. Crecen al menos 0,1% la economía alemana. Esperaban tener una producción industrial de 0,2% y se han comido con patatas un menos 0,7% de producción industrial. Europa está en recesión, pero oye, el mercado sigue como si no pasase absolutamente nada. Está por completo intervenido, en mi opinión, porque lo que está descontando el mercado es que aquí va a haber una amnistía monetaria para todos los valores, como ya hemos visto en los años anteriores. Pero que yo sepa,
eso hace unos meses era criticado por todas las voces. Estamos como estamos con la inflación porque se ha llevado una política monetaria acomodaticia que ha facilitado el crédito y la liquidez incluso en activos que no merecían la pena conservarse en carteras y se han conservado. Si ese era el discurso hace meses, José, traslado la pregunta también a la audiencia. ¿Qué ha cambiado entonces para que ahora, con recesión en Europa, con un escenario en el que tememos deflación por parte de China, tenemos recesión por parte de Europa y tenemos una economía estadounidense que sabe que sin Europa y sin China no puede mantener una tasa de crecimiento estable porque no puede sostenerlo con la demanda que tiene del resto del mundo sin China y sin Europa? Así que está cantado que evidentemente el riesgo implícito desde el punto de vista macroeconómico sería una recesión global en 2024. Claro. Veremos cómo se manifiesta el tema. Claro, ahí está ese movimiento. Hoy se hablaba de recesión, cuidado y vigilen la deuda. Pero me voy a ir a valores y a ciertas cuestiones porque luego si no me voy quedando sin tiempo, Gonzalo. No por lo que digan que ahora vamos, que yo sé que Sergi querrá el crudo, aunque no lo haya pedido todavía, que alguien pedía Nvidia y Tesla. Por cierto, Nvidia, alguno decía, ojo a Nancy Pelosi, bien puestas las calls en Nvidia. Ahora vamos con eso, pero te quería preguntar por Grifols. Hoy se está pegando buena subida y tampoco ha cambiado nada respecto a ayer, salvo que han dicho que van a emprender acciones legales, algo que ya anoche les decía yo que iba a pasar. Lo había dicho la compañía un poco off, pero que iba a ocurrir. ¿Cómo ves el movimiento de lo que ha ocurrido ahí? ¿Cuál es tu lectura de la situación? Y sobre todo, una cosa que se está preguntando poco. ¿Qué te parece a ti esos famosos contratos en los que la compañía le vende al mismo precio a la familia lo adquirido? ¿No es un poco raro? Sí, efectivamente. Y de hecho, fíjate, leí hace media hora, leía uno de los últimos informes que había salido en Seeking Alpha, que precisamente hablaba de las publicaciones contables que hacía el último informe de Grifols y de los movimientos que había hecho con respecto a esto. Entonces, cuando vemos este tipo de maniobras, a mí me recuerdan, por ejemplo, a cuando tenías FTX mandando a la Meta Research parte del capital que tenía bajo gestión, este tipo de cosas. Lo raro es que, y fíjate cómo KPMG, por ejemplo, no trataba de no dar comentarios al respecto, pero la cuestión está en que dices una compañía que está auditada por KPMG, una compañía del calado que tiene Grifols, que lo dijimos ayer en Negocios TV. Lo que estuve mirando tenía 2/3 partes del comercio mundial de productos derivados de hemodiálisis, o sea, de la sangre, del plasma sanguíneo. 2/3 partes. Más de 400 centros de extracción de sangre entre Estados Unidos y Europa. Controla una cuota de mercado en lo que se refiere a derivados sanguíneos brutal. Entonces, desde el punto de vista patrimonial, la compañía tiene una importancia estratégica dentro de la industria, dentro del mercado, dentro de este sector brutal y por lo tanto creo que es una compañía en la que, bueno, pese a cualquier distorsión, no estamos hablando de entidad financiera. Las entidades financieras, los errores contables que pueden tener, y digo errores contables entre comillas, siempre pueden ser la punta del iceberg que lleve todo al arrastre. Pero cuando hablamos de este tipo de compañías que tienen un fundamento detrás, como es tecnología farmacéutica detrás, pues evidentemente se les asume que sí que tienen un patrimonio que puede respaldarlo, que es aunque sea la propia marca, el propio margen que tienen dentro del mercado, la cuota de mercado que tienen dentro de esta industria, que es brutal en el caso de Grifols. Y por tanto, yo por eso creo que pese a toda esta tormenta, de algún modo pasará en el caso de Grifols. Lo que pasa es que no sabes hasta dónde llega la madriguera. Y además, si luego miras a esta gente de Gotham City, del hedge fund que lo analiza, acertaron con Gubex, lo comentaba ayer por la mañana cuando lo estábamos mencionando, miré el caso y dije, bueno, a ver, ¿qué pronósticos ha tenido esta gente que ha acertado las últimas veces? Pero luego además lo buscas y tampoco es que sea una entidad dedicada al asesoramiento financiero. Y no solo eso, primero, no se dedican al asesoramiento financiero y segundo, no están regulados como tal. Y segundo, admiten en los disclaimers que tienen intereses en las carteras y que no tienen por qué revelarlo por regulación porque no están regulados dentro de estas jurisdicciones estrictas de Estados Unidos y Europa. No tienen por qué revelar qué posiciones tienen. Por lo tanto, evidentemente, tú sueltas el pufo, puedes operar con lo que sea y después ya dales tiempo a que se demuestre, pero el daño está hecho. Imagínate que Grifols, con eso que decían, como tú has mencionado, que se proponían demandarles como única acción que han remitido. No, esto no es cierto y además les vamos a demandar. Hombre, ¿qué menos? Si es mentira lo que están diciendo, lo mínimo que se espera por parte de Grifols es que anuncie algo como esto, algún tipo de defensa jurídica contra ellos. Pero mientras tanto, el daño está hecho y vemos que la compañía, lo tenemos en gráfico, solamente pararon las ventas cuando se aproximó a los niveles que tenía de soporte
formados en octubre de 2022 en torno a los 8 euros para el caso de BME, de la cotización en la bolsa española. Entonces, ahí estamos viendo que ha ido recogiendo la vela, pero que aún así se está quedando muy rezagada, tiene un recogimiento de vela brutal, y además también observamos que no llega una evolución muy buena en bolsa. A nivel de fundamentales, lo comenté en el reporte que hicimos ayer, en la intervención que hicimos ayer por la mañana en Negocios TV, pero comenté precisamente que si analizábamos fundamentales desde el año 2017, 2019, no recuerdo bien, es el tope que ha hecho en resultados. A partir de ahí, altísimo endeudamiento, a partir de ahí también menor margen de cash flow que manejaba la compañía, menos ingresos netos, es decir, contablemente no lo ha habido bien. Ahora bien, de que no le vaya contablemente bien a que estén revelando lo que están revelando, diciendo que el valor es cero, etcétera, etcétera, no creo que tampoco sea eso, y probablemente lo que haya es una mezcla de ambas cosas, algún tipo de irregularidad que puedan haber encontrado, una vulnerabilidad de la compañía, pero añadiéndole toda la sal y todo el picante que hedge funds como estos pueden aplicar, sabiendo que evidentemente puede estar posiciones bajistas en la compañía porque les interesen. Por cierto, sobre todo esto, apunta alguno. Mira, ¿ves? Al final se lo han repartido entre unos y otros. Y ahí está la subida del 12, ¿no? Al hilo de lo que estás comentando. Que dicen, por cierto, las auditorías son lo que la empresa diga. Bueno, desde luego en España tenemos una buena larga lista de auditoras que terminan yendo a juicio para nada, porque luego allí no pasa nada. Pero se audita Bankia por parte de Deloitte y no pasa nada, sale a bolsa y luego nos fumamos un puro entre todos porque aquí no ha pasado nada y un montón de minoristas se han quedado pillados. Bueno, pues ya está. Auditamos al Popular, que va bien, y luego lo quebramos. Auditamos y así puedo seguir con N cajas, ¿eh? Ha sido muy loco el tema en España. Y ahora, efectivamente, vamos a ver qué dice la auditoría, en este caso el KPMG, la que está detrás de Grifols, pero bueno, pues será lo mismo. Entonces, ahí estaban. Hubo algunas contradicciones que no tenían de solucionarse, pero no eran graves para el operar de la empresa, o alguna cosa así, y listo, de papeles todos. En fin, con todo esto, decía yo, crudo, y te voy a preguntar por el Bitcoin, con todo este tema del ETF, que está por salir la SEC y la aprobación definitiva. No, de forma no oficial, ya da todo el mundo por hecho que van a permitir ese ETF al contado, que va a haber autorizaciones para todos los que lo han pedido. Pero, de forma oficial, aquí no ha salido nadie. Salió anoche, el regulador puso un post en X, en lo que era Twitter, diciendo que efectivamente ok, y 15 minutos después dijeron que era un hackeo, que es la resolución más rápida de un hackeo que he visto yo en mi vida. En 15 minutos es la resolución más... Nunca tan deprisa han recuperado las cuentas, la web y todo en menos de 15 minutos, una cosa espectacular. O eso, o a lo mejor, ya menos mal pensado, alguien lo programó para hoy y la cosa salió anoche. Que puede ser también. En fin, ahora te pregunto por el Bitcoin, pero primero quiero echar un vistazo a ese petróleo que sigue sangrando poco a poco a la baja, Gonzalo. Sí, venga, pues venga, tenemos aquí el caso del crudo. Fíjate, una de las cosas que estaba leyendo ahora, precisamente, lo último, era el aumento de costes que tenían los buques transoceánicos. Especialmente citaba en el reporte que estaba leyendo en oilprice.com, mencionaba, por ejemplo, que el flete de barco de comercio, un buque de comercio que también se utilizan para el crudo, de Estados Unidos a China había aumentado en 10 millones de dólares, mientras que la semana pasada estaba de 7 a 8 millones de dólares. Por lo tanto, está incrementando la inflación y eso podría disparar el precio del crudo, cosa que no estamos viendo. No solo eso, te he guardado por aquí, ahora lo sacaremos por si le gusta a la audiencia hurgar un poco y cacharrear en indicadores que nos pueden mostrar por dónde pueden ir los tiros, en este caso el trade backing. Fíjate, tenemos el crudo súper bajo, o sea, seguimos viendo que no termina de tirar, que está cayéndose. Hemos visto que el cierre del año fue una decepción por completo en el mercado del crudo, porque igual, por fundamentales, la OPEP trató de anunciar un recorte de oferta. Recuerda a la audiencia únicamente, el anuncio era de 2 millones lo que se pretendía, 2 millones de recorte en la producción mundial de crudo dentro del cártel de la OPEP, y ese acuerdo finalmente se cerró con 900.000 barriles, es decir, menos de la mitad de lo que se pretendía. Por lo tanto, fue una decepción por completo. Angola se salió del club, hubo contradicciones muy claras entre ellos, por lo tanto mostró un símbolo de debilidad más que de unidad clarísimo. Ahora estamos viendo que el crudo sigue bajando. Creo que hay intereses muy claros. En el caso, por ejemplo, es que Estados Unidos se ha vaciado los bolsillos con el crudo. No hay que olvidar que hemos visto mínimos de 2-3 décadas en las reservas de crudo de Estados Unidos. Y una estrategia muy básica es que si Estados Unidos necesita reponer reservas, el crudo amigo no va a subir, porque sencillamente Estados Unidos lo que va a hacer es mantener por intereses geoestratégicos un crudo bajo para poder ir reponiendo poco a poco las reservas. Así que estoy seguro que en buena parte el crudo a estos niveles se está manteniendo para que Estados Unidos pueda ir comprando poco a poco con esa estrategia de acumulación con precios bajos, nuevas reservas de crudo para reponerlas sencillamente. Esto sería muy interesante vigilarlo para los que les gusten los números
que vigile las reservas de crudo de Estados Unidos a ver si efectivamente se van reponiendo a medida que el precio se mantiene bajo. Por lo demás, cualquier movimiento que veamos de crudo más abajo, lo he repetido las semanas anteriores, lo repetimos ahora, todo lo que vemos entre 71 o 72 hacia 68, incluso 65 dólares, son zonas que pueden ser de soporte muy fuerte, muy intenso. El único factor que podría hacer que el crudo no termine de tirar este año sería lo que hemos empezado diciendo. Una recesión global haría que la demanda de crudo fuese menor, la desaceleración económica de China, la deflación que podría tener China, todos estos factores podrían reducir, o así lo interpreta el mercado desde el punto de vista macroeconómico, si China no tira, si Corea del Sur tampoco tira en producción y tampoco Japón porque estiman que los inputs que necesita la industria china no son necesarios porque China está reduciendo el ritmo, por lo tanto, ¿para qué va a haber un mayor consumo de energía si la actividad se va a ir reduciendo? Esto justificaría que el crudo se vaya reduciendo. El único factor alcista... Perdóname, Gonzalo, ¿pasa lo mismo con el gas natural? Y o sea, lo digo porque si hay una crisis inflacionaria, puede venir también dada por que finalmente hay una subida aquí. Y aunque el crudo parece muy controlado, ¿lo están también el resto de gruesos de la energía? Pues mira, tenemos ahora los futuros del gas de Europa y parecen también bastante estables, incluso podemos sacarlo de Estados Unidos. Pero uno de los que te iba a mostrar también como posible indicador inflacionista que afecte al precio de las materias y en concreto también al del crudo, Trade Baltic lo tenemos, que es el coste del tráfico comercial marítimo. Y el Trade Baltic también tenemos que está bastante bajo. Lo tengo aquí en pantalla y como podéis ver, fíjate cómo predijo básicamente en octubre de 2021 se disparaba a niveles que no habíamos visto y que era con toda la reactivación de la actividad económica tras los cierres de COVID y después eso se ha ido enfriando. Pero probablemente este tipo de golpes, este tipo de oleadas, de subidas de precios en el tráfico marítimo son las que luego acaban trasladándose meses después al precio final y que pueden generar la inflación. Si eso es cierto, no vemos que indicadores que anticipan precio como es el Trade Baltic o posible inflación futura estén reaccionando formalmente, porque desde noviembre lo que ha hecho ha sido ir enfriándose y cayendo. Y con los futuros del gas, fíjate, lo tienes aquí. Igual, desde octubre, noviembre vemos que se van retrocediendo, van enfriándose, así que no veo por ese lado que el precio del gas tampoco muestre ninguna tendencia alcista en los futuros europeos. Voy a echarle un vistazo también a los estadounidenses para que lo podamos ver. Energía, pero probablemente vamos a ver que están en la misma línea. Mira, ahí lo tienes. Por simple arbitraje que tengan, tenemos cierto repunte a 3, lo veis, pero no tiene nada que ver con lo que vimos el año pasado, en 2022, que fue cuando vinieron las verdaderas oleadas de inflación. Por eso digo que probablemente todo esto sea un efecto en cadena que se produjo entonces y de momento no parece que se esté produciendo porque estamos mucho más abajo de lo que se llegó a estar. Entonces queda mucho por llover para que esto signifique una amenaza. En el caso del estadounidense vemos que si no pasa de 3.7 o 4, no parece que esté haciendo absolutamente nada con las referencias cercanas que hemos tenido anteriormente. Por lo tanto, José, yo no le veo ningún problema. De hecho, fíjate, una de las compañías que cantamos hace 2 o 3 semanas, que fue ExxonMobil y Chevron como compañías súper descontadas del sector energético estadounidense, fíjate cómo está el gráfico ahora mismo. Ahora mismo tenemos ExxonMobil mega descontado. Si o bien se desploma, es decir, o bien vemos que va retrocediendo hacia media de 200, o bien nos puede hacer buenas bases aquí de soporte para que, si canaliza dentro, como ha ido haciendo desde octubre de 2022, nos pegue un buen movimiento dentro de estos rangos. No lo olvidemos, de los $100 hasta los $120 de rango, y aquí estamos, o sea, estamos justo en esas zonas de mínimos. Nada te dice que no pueda formar aquí, igual que lo hizo aquí, igual que hizo bases aquí, cierto soporte y que luego vuelva a impulsarlo por aquí. Entonces es muy interesante para poderlo tener. Perdóname, Gonzalo, porque ahora tenemos esto. Apuntaba alguien Bitcoin, ya tenemos el asunto de los ETFs, ya tenemos la aprobación oficial por parte de la SEC, por parte del regulador, y lo que tenemos de momento en el Bitcoin no es un movimiento absolutamente excesivo, no es una locura, pero fíjense, porque lo que sí se ha disparado, y ahora vamos a ir con ello, es, bueno, prácticamente la compraventa, ¿no? Directamente. En cuanto se ha conocido, un ligero repunte al alza, venta de quienes ya creen que esto estaba hecho, y en esa línea están, incluso está cayendo ahora mismo. Fíjense, hablábamos de si estaba o no estaba descontado. Bueno, parece que claramente sí, estaba descontada la famosa aprobación de los distintos ETFs por parte de la SEC, digo distintos, el ETF al contado para el que muchos han pedido aprobación,
para el que han entrado grandísimos jugadores, entre otros Standard Chartered, bueno, JP Morgan, que tantas niegas y tantas cosas con las que no queremos entrar, Fidelity, grandes fondos metiéndose detrás, precisamente para intentar captar todo el dinero que de aquí está viniendo. Movimiento importante el que se produce en la jornada de hoy. Es muy relevante esta aprobación, en particular porque la SEC, el regulador, ha sido particularmente agresivo con las criptodivisas y con el Bitcoin y con, en general, todo el que operaba con esto. Y ahora esta aprobación supone un punto de inflexión importantísimo al respecto de ese tipo de políticas. Al otro lado de la pantalla, Gonzalo Cañete, primer análisis de esto. ¿Qué te parece la aprobación? ¿Lo esperabas? ¿Qué te parece la aprobación? ¿Lo esperabas? No, fíjate, tú lo has dicho, está descontado porque si te fijas, todo el movimiento de acordeón que nos hizo ese tuit pirateado, ¿no? Que alguien se ha tenido que ganar muchísimo dinero con eso, no pasa nada, fue un error, alguien hackeó la cuenta, ya está, mañana decimos que fue un error, venga. Pero ves que todo el movimiento que produjo no lo está haciendo ahora, por lo tanto tenía que estar más que descontado. En todo caso, a mí me parecería, claro, es que para mí el Bitcoin, lo he dicho más de una vez, es un activo de buy and hold, no es un activo de tradearlo, es un activo directamente con el que dices, cómpralo cada vez que veas que cae, sencillamente porque en cuanto el control fiscal sea absoluto, el Bitcoin va a ser el antídoto, o debería ser así, que es al fin y al cabo lo que la profecía cripto prometía, ¿no? De tener un activo refugio en el que te pudieses salir cuando el control fiscal sea absoluto y te cobren hasta por respirar. Pues en este caso esto no es expropiable, no pueden quitártelo y por eso creo que esto, el valor de verdad del Bitcoin se verá cuando realmente las cosas se pongan feas con el tema de CBDC y todo lo demás. Pero fíjate, visto desde el punto de vista de la tendencia, es súper limpio, ha hecho un año 2023 espectacular, repito una vez más, en 2023 el mercado caía, Bitcoin subía. En 2023 el mercado subía, Bitcoin seguía subiendo. Publiqué más de una ocasión capturas de pantalla históricas en las que veíamos un mercado cayendo 1 y pico, un 2%, con un Bitcoin subiendo un 3%. Una mañana cualquiera de sesión europea veíamos que ese tipo de cifras, yo le tiré pantallazo porque esto es histórico. Porque a partir de ese momento Bitcoin ya no funcionaba como un activo financiero, sino que funcionaba como un activo independiente y hasta competía con el oro en ese tipo de caídas en las que veías que el activo subía. Cuando históricamente lo que ha hecho antes ha sido comportarse como un activo financiero más. Si caía el mercado, caía el Bitcoin. Ahora ya no. Ahora ya funciona de otra forma, o eso parece desde luego durante el 2023. Y como tú mismo has dicho, el rango que formó justo con el tuit falso fue este. Y ahí estamos. Si es que no pasa nada. De momento, hasta que no veas que pasa de los 48.000, no tiene ninguna otra cuestión. Y tampoco tiene riesgo bajista, porque si le echas un vistazo, la tendencia parece extremadamente fuerte. O sea, estamos viendo que ese Bitcoin llega subiendo contra viento y marea y no creo que vaya a cambiar ahora por absolutamente nada. Pero sí, la lectura inicial en estos primeros minutos es que esa aprobación estaba más que descontada porque la reacción de Bitcoin es totalmente calmada. Ahí lo tienes en pantalla, no está haciendo nada. Es más, el ruido lo hizo anoche, ahora estamos viendo que prácticamente ni se inmuta con el anuncio. Ahí está ese movimiento, ahí está ese descuento y ahí está también el descrédito del análisis técnico cuando miramos este tipo de cuestiones. Ahí tiene también la declaración en pantalla, no sé si son capaces de leerla así, pero declaración de la SEC hablando de la aprobación de esos ETFs al contado de Bitcoin. Es un hito, sin ninguna duda, más allá de que el mercado lo tuviera descontado, más allá de que el mercado hiciera el movimiento anoche, con ese famoso tweet, con ese famoso post de la propia SEC, del regulador, que le habían hackeado, pero que ha pasado exactamente lo mismo que iba a pasar si no le hubieran hackeado, que no deja de ser bastante curioso. Investigación abierta sobre Gary Gensler, sobre la SEC y sobre todo lo ocurrido ayer. Insisto, un movimiento, el del Bitcoin, que de momento, ahí lo tienen, ligeras caídas incluso, pero el movimiento gordo lo hizo ayer y de momento ahí se mantiene técnicamente. Sergio Fernández, desde Negocios Televisión, mejor que tú mirando esto, muy poquitos, decía yo, esto es un hito para Bitcoin, es un hito para todas las criptos y ojito porque en realidad pasa exactamente lo mismo que si hubiera sido anoche cuando en teoría hackearon a la SEC y vamos a ver qué pasa con eso que tiene también investigación abierta. ¿Qué pasa con esto ahora en el mundo, en el mundillo cripto, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas, José. Pues pendientes de este día histórico para el mercado cripto, parece un déjà vu, porque prácticamente hace 24 horas vivimos pues más o menos lo mismo, como decías tú, con este hackeo, que el FBI, por cierto,
ya está investigando, pero había dudas sobre si se iba a aprobar solo el de ARK Invest, que precisamente la fecha límite cumplía hoy mismo, hoy 10 de enero, pero acaba de anunciar la SEC que ha aprobado directamente todos los ETFs, los 11, José, te los cuento, mira, Vaneck, Bitwise, Fidelity, Franklin Templeton, Valkyrie, Hasdex, ARK Invest, Grayscale, BlackRock, WisdomTree e Invesco Galaxy. Un día histórico para el mercado cripto después de, bueno, pues lo que vivimos en el día de ayer, después de muchos rumores, muchas especulaciones, muchos meses de dimes y diretes, porque hay que decir que el presidente de la SEC, Gary Gensler, no lo ha puesto nada fácil, parece que no lo tenía muy claro. De hecho, esta semana ha seguido advirtiendo sobre estafas en criptomonedas, sobre el peligro de invertir en activos digitales, pero por fin ha tenido lugar este día histórico que va a ser un antes y un después para el mercado, con la entrada de inversores institucionales, también con la entrada de inversores minoristas, inversores más retail. Ojo, porque, José, están poniendo tarifas muy bajas, en torno al 0,25% en el caso de BlackRock. ARK Invest, por ejemplo, los primeros 6 meses directamente va a ser sin tarifas. Muy pocos exchanges tienen este tipo de ofertas, no tienen tarifas, o sea que va a ser una competencia directa también para los ETFs y, sobre todo, momento de validación para el mercado cripto y, en este caso, para Bitcoin. Como decías, había muchos inversores esperando precisamente esta noticia para vender, o sea que no es extraño lo que sucedió ayer cuando vimos a Bitcoin tocar los 44.000, ahora también con ligeras caídas, pero sobre todo mirando en el largo plazo es un día histórico para Bitcoin, para el mercado cripto, después de muchos meses esperando, después de muchas peleas con la SEC, por fin aprueban y además los 11 ETFs, José, o sea que de momento día histórico para el mercado cripto y hemos clavado la semana, justo nosotros dijimos del 8 al 12, lo hemos clavado en Negocios Televisión. Ahí estamos, efectivamente, con esta semana cripto. Sergio Fernández, día histórico y no va a ser el único, porque a partir de aquí lo que se abre es un abanico de posibilidades para el mundo cripto y, sobre todo, una guerra ya oficial y regulada contra las CBDCs. Quiero decir, ahora ya sí, el mercado, de forma absolutamente, en teoría, transparente y vigilante, puede estar metido en el Bitcoin, igual que lo estaría en cualquier otra divisa, sin que tenga todos los problemas que tenía hasta actualmente, ¿no? Sin esa pura especulación, si es que no es especulación todo en las divisas, pero ojo porque, insisto, esto le abre una puerta fuerte, en particular a la entrada de dinero. Decía, tú me estabas comentando todas las aprobaciones, yo decía antes, aquí se ha metido Standard Chartered, se ha metido incluso JP Morgan, se ha metido Fidelity, se han metido grandes ballenas a meterle dinero a esto, porque precisamente creían que ahora es donde van a encontrar clientes, ¿no? Ya hablábamos al inicio de la semana contigo de la famosa guerra de tarifas de unos y otros, precisamente entrando a jugar con esto, y es que lo que quieren es, oye, captar ese dinero. Y esto, bueno, vamos a ver si no es una guerra también contra las CBDCs. Sergio. Ojo, José, porque vemos Bitcoin está recuperando los $46.000, subiendo a tenor de esta noticia, pero ojo porque hay noticias, es que vas a pensar que es mentira, José, que te estoy vacilando, pero se ha caído, la página de la SEC se ha caído hace apenas 2 minutos, dicen que incluso podría haber borrado la aprobación. Parece mentira después de lo que vimos ayer, pero es así, lo pueden comprobar nuestros espectadores en directo. Si intentas entrar directamente en esta página, al parecer se ha caído, parece, eso sí, que esta vez sí que es la oficial, no hay tweet, no hay rectificación de momento de Gary Gensler, pero bueno, como decías, también va a ser un jaque, ¿no? Como nos gusta decir aquí en Negocios Televisión, para las CBDCs, que todavía están lejos, por lo menos en Europa, pero que ya vemos en China los efectos que están teniendo. En Nigeria causaron un desastre en apenas unos meses y, bueno, pues todo apunta a que van lento, pero que, bueno, pues antes o después van a implementarse, sobre todo para el control social, sobre todo para controlarnos a todos, controlar nuestros bolsillos y también lo que hacemos con nuestro dinero. Así que siempre lo decimos, ¿no? Que las criptomonedas en este caso son una vía de escape y en este caso, pues aún más con Bitcoin, que es la criptomoneda por excelencia, también la más segura, también la más descentralizada, que pues ya ha sido validada por Wall Street. Así que vamos a seguir estas noticias, ¿eh? No vamos a fiarnos porque, como digo, la página de la SEC parece que está caída. Sergio, yo puedo entrar en la página, te lo estoy probando, ¿eh? Puedo entrar en la página, pero no veo la noticia. Eso es. O sea, no... eso es justo lo que estoy leyendo en esto. Bueno, sabemos que el salvajismo, ¿no? La locura del mercado cripto es algo habitual, no apto para Madre mía. Pero bueno, madre mía, Sergio. De momento pues están aprobados, ya veremos, en un par de horas ya veremos. Bueno, de momento no ha dicho nadie que sea una broma, pero danos 15 minutos, verás. Sergio, quedamos al quite con esto, te agradecemos, vamos a mirarlo con cañete también porque esto no deja de tener su gracia. Un abrazo enorme y descansa. Un abrazo, hasta luego. Gonzalo, esto es un cachondeo de tamaño, o sea, esto es supino. Quiero decir, ayer
publican el tuit y era mentira, era un hackeo, ahora publican la noticia, se cae la página, desaparece la noticia, entras a la página y no puede estar. Está la cosa, dime, está de telenovela. Nah, pero José, en cuanto vean que no hay movimiento dirán, no merece la pena, vamos a ponerlo y ya está. Es decir, aquí si hay negocio, si hay volatilidad, entonces te cuentan, no, esto ha sido un error, me hackearon. Los hackers rusos, han sido los hackers rusos, como las elecciones de cuando ganó Trump, que habían sido los hackers rusos, ¿no? Que por cierto están con la misma cantinela ahora, que puede haber intromisiones, advertía el Ministerio de Defensa, secretario de Defensa de Estados Unidos, que piden intromisiones de los rusos en las elecciones de Estados Unidos de este año. Esto es lo mismo, si no hay volatilidad y ven que el precio no se mueve, dicen, bueno, lo hemos intentado, pero ya no ha colado. Ya lo de anoche sí, pero este no ha funcionado. Madre mía, de verdad, que la cosa es para echarnos a temblar. Y con esto, si me permiten, le vamos a poner el broche. Gonzalo, miramos Nvidia y cerramos, pero que el broche al cierre de Wall Street es el cachondeo que tienen en el regulador, en la propia Comisión de Valores norteamericana, que no estamos hablando de cualquier cosa, que no es una página web que he hecho yo con un amigo, que es un... bueno, en fin. Gonzalo, miramos a Nvidia, que de momento no la ha tocado nadie, preguntaba alguno por ahí, y bajamos la persiana si es que nos deja la SEC y no la lían tremenda en estos últimos 3 minutos. Vamos a echar un vistazo a Nvidia. Me piden, por cierto, a ver si puedes ampliar un poquito más la parte del gráfico que haces el análisis, que alguno lo estaba viendo regular. Vale, venga, a ver, ¿se ve bien ahí o no? Eso es justo, si amplias así el rango... Lo que tenemos es... Vale, lo que he hecho es una proyección. Ojo, este gráfico de Nvidia lo tenemos desde hace ya tiempo. Es decir, cuando hice el reporte de fundamentales previo a la presentación de resultados, dejé publicado este gráfico de Nvidia y lo único que hemos hecho ha sido decir que los rangos en su momento dijimos que todo lo que era 440, 450 era buena compra. Si lo rompí incluso más barato todavía, con más razón compraba Nvidia, y que los objetivos sería que llegase a esos 500. Y de sobrepasarlos, lo que hacemos es replicar el rango. Es decir, este rango que pusimos, porque el gráfico lo tengo desde la última vez que consultamos Nvidia en el cierre de Wall Street, lo único que hacemos es trasladar el gráfico a una proyección y le ponemos el 50% del rango como el que quiera tirarle un FIBO. Y a partir de ahí sabemos que el precio está tirando como un cohete. Posibles pausas según vaya llegando a esos $555 la acción. Primera pausa que pueda hacer. A partir de ahora, todo lo que hagamos de Nvidia en torno a los $500, súper atractivo. Es decir, es una zona de soporte fuerte y es una zona en la que probablemente veas que le pueden entrar compras. A partir de ahora, Nvidia tiene las compras en 500. Si hace semanas, cuando lo analizábamos en el cierre, decíamos que Nvidia tenía compras de 450 a 440, incluso llegando a 400, era con más razón compras más fuertes, más conservadoras. Ahora lo que estamos viendo es que si llega a 500, compra. Y desde luego, la primera zona de pivotación que podemos esperar es que sea en torno a los 555. Que no quiere decir que en 550-55 se vaya a caer. Sencillamente puede incluso pasarlos, pero probablemente veamos que el precio, al llegar al 50% de todo el recorrido, del 100% del recorrido que ha hecho durante, estamos hablando desde cuándo hemos visto este rango formado, pues desde todo el verano de 2023, que fue cuando tuvo el spin alcista, se quedó aquí pillado. De 400 a 500 prácticamente. Bueno, pues proyectémosle $100 más al alza una vez que rompe los 500. El objetivo es llegar a 600 y donde puede quedarse enganchado es en el entorno de la mitad del rango, 550, $555 como objetivo y posibles compras si vemos que retrocede pullback hacia $500, $505 la acción. Pues creo que queda claro y meridiano además. Redundante. Gonzalo Cañete, ATFX Connect, gracias. Se me queda pendiente el eurodólar, lo que me quedo sin tiempo y alguna otra cuestión que me decían, pero prometo, de mañana no pasa y el viernes de todas formas, con Gonzalo, que siempre estamos a sus pies, podemos también mirar muchísimas más cuestiones. Abrazo enorme, Gonzalo. Muy bien. Cuidaros, un abrazo. Nosotros ponemos freno aquí, pero la verdad, lo hacemos despistados. No tenemos muy claro, hasta nosotros se nos desconecta. De verdad, lo hacemos despistados. Aquí tienen el Bitcoin 0.24 abajo, un movimiento muy de... Pues eso, que es que ni no funciona. Que no le va al regulador, a la Comisión del Mercado de Valores, pues ya con nosotros se pueden imaginar. Menuda telenovela para la SEC con Bitcoin. En fin, gracias por estar al otro lado. Seguimos informando, como no puede ser de otra manera aquí, en Negocios Televisión.